formando buenos cristianos y honrados ciudadanos. Me gusta esa expresión de la comunidad salesiana de Don Bosco. El pasado 31 fue día de Don Bosco, padre de la juventud, periodismo y todo eso. Con esto iniciamos. Pero verdad Sí. que a ti te gustó mucho un cartelito, un afiche que yo te mandé. Yo le respondí que también daba gracias. Muchas bromas hicieron por ahí con el Día de la Juventud. Sí. Dice que ahora reclasificaron y entonces había gente contentísima porque la juventud dura hasta los 65 ahora es. Sí. Unas bromas ahí muy agradables. Sí, sí. Bien, pues, Polo, después de los saludos a toda nuestra gente, como siempre quiero aprovechar, por ejemplo, a la comunidad carmelita, que tanto servicio ha prestado en varios puntos del país y específicamente en la diócesis de Baní, en donde sirvió María Natividad Polanco Canela, conocida como la hermana Sagrario. Cuando yo llegué como obispo de Baní, estaba ella todavía allá en la casa Tabor, muy amiga de Monseñor Severino, y ahora, recientemente, ha fallecido la hermana Sagrario. Pues pedimos que descanse en paz. Y el 27 de enero cumpliría Monseñor Severino precisamente 95 años de edad. Falleció con 94 y yo tengo que recordarlo obligatoriamente porque yo hacía la broma de que Duarte cumplía el 26 y Severino el 27. O sea, todos los padres de la patria. Entonces, y también ha salido en los medios, en la prensa, el fallecimiento de Pedro Gil Iturbides. Yo no sé si tú lo oíste mencionar o lo conociste, Polo. Mencionar, no lo conocí. Fue incluso secretario de Educación, cuando se llamaba así, director de la Biblioteca Nacional. Coincidimos en la Facultad de Educación que funcionaba en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Ahí lo conocí yo, porque él asistía también a esa facultad. Pedro Gil Iturbides. Y la última vez que lo vi fue porque me visitó en Baní, hacía ya muchos años, pero lo recuerdo con aprecio, pues que descanse en paz Pedro Gil Iturbides. Y ya para completar, esta nota es diferente porque es una cordial felicitación al amigo Juan Carlos Mieses, que acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura 2024. Juan Carlos Mieses, un gran escritor, y lo conocí, me encontré un par de veces con él, incluso me distinguió con su presencia en la entrega del premio mío en el Teatro Nacional. Andaba con su señora y como yo llegué tan temprano, evitando las complicaciones del tránsito de Santo Domingo, entonces pude saludar y ahí llegó él con su esposa. Incluso me dijo que su esposa había leído con mucho gusto Los Entresijos del Viento. Eso me dijo. Y ve, ahora, aunque no pueda yo quizá acompañarlo allá en el Teatro Nacional, pero que al menos por esta vía el amigo Juan Carlos Mieses reciba nuestra felicitación muy cordialmente. Tengo que decir que también se mencionaba para el premio a nuestro amigo, querido amigo también, Rafael Peralta Romero. Un buen escritor y buen académico y actual director de la Biblioteca Nacional, además de los lazos que nos unen de muy atrás, incluso fuimos condiscípulos cuando él participó
tiempo bien atrás en el seminario San Pío X. A propósito de él, una vez escribí un artículo y le pedí permiso para publicarlo en el periódico Camino y me dijo que el honor era para él, que muchísimas gracias, con mucho gusto. Pues ahora, Juan Carlos Mieses, nuestra alegría muy sincera por ser merecedor del Premio Nacional de Literatura que recibirá próximamente. Quizá cuando él se entere de esta felicitación ya lo ha recibido. Okay. Pues bendito sea Dios, la alegría, que dure la alegría por este acontecimiento. ¿Cómo que dice la expresión? Honrar. Honra. Bueno. Me recojo porque entramos ahora a la palabra. Quinto domingo del tiempo ordinario de la liturgia, vamos caminando en febrero. Si Polo se descuida, ya llegamos a Cuaresma pronto. El 14 de este mes ya comienza, miércoles 14. Dígame usted. Entonces, del Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, los versos 29 al 39, 10 versos, son los que tenemos para compartir en este quinto domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Bien. Ustedes recordarán que en el programa anterior había una escena también de la sinagoga. Pues coincide que ese es el contexto en que también se desenvuelve este pasaje que compartimos en el día de hoy, domingo quinto del tiempo ordinario de la liturgia, como hemos dicho. Fue con Santiago y Juan, Polo. A veces para la transfiguración eran Pedro, Santiago y Juan, los tres que hemos dicho otras veces. ¿Y por qué tenía preferencia el Señor por esos tres? Habría que preguntárselo a Él, pero los seres humanos somos así. Y no se trata a todo el mundo igual. La misma deferencia, el mismo respeto, el reconocimiento de la dignidad, pero luego hay circunstancias. Gente que se trata muy bien porque se conoce de hace mucho tiempo, gente que se trata muy bien porque le tiene agradecimiento por un favor que realizó una vez. Hay tantas cosas. O simplemente porque se empata bien el carácter de uno y otro. Se entienden fácilmente. Todo eso influye. Llega a mi mente, Monseñor, de mi hermano y padre, el diácono Tino, de dos personas que él quiso mucho, el Mariano Genao y el diácono Tejera, Rafael Tejera. Que como dice usted, hay detalles, sí. Y él lo sintió a los dos, mucho, mucho. Rafael Tejera. Sí. Ese, cuando yo dirigí la escuela de diácono, eso tú lo sabes. No. La escuela de diácono de la diócesis de Santiago, entonces diócesis de Santiago, la dirigió este humilde servidor, acompañado del querido padre Freddy Blanco. Entonces, cuando terminé ahí, porque me trasladaron para el seminario Santo Tomás, me dieron un regalito de despedida, y fue quien me lo entregó, fue Rafael Tejera. Rafael, una famosa camisa que yo me la encontré tan bonita y me gustaba, pero dije como que no es para padre. y fue bien, como es breve la cosa, en una Cuaresma precisamente que mencionamos, ponían unas cajas en el seminario para uno echar alguna prenda o alguna cosa y luego a algún pobre que la necesitara. La camisa estaba nueva y yo la eché ahí.
Al poco tiempo, de una de las tiendas de Santo Domingo, le mandaron a las monjas Sor Carmen Dolores Díaz y Sor Amada y compañía una caja con ropa, y entonces me dijeron, mira, ahí llegó eso, ve a ver si tú... Y cuando hago así, una camisa exactamente igual, el mismo tamaño, el mismo diseño, que cierro los ojos y la veo todavía. Digo, por la gracia ya, como si me la hubieran devuelto. Sí. Pues precisamente, que tiene uno personas más cercanas, también el Señor, Pedro, Santiago y Juan. Y Polo hacía referencia a su hermano, el diácono Tino. Entonces, hoy aparecen aquí Santiago y Juan. Yo supongo que Pedro estaría en su casa, porque precisamente se dirigieron a la casa de Simón y Andrés, los otros dos hermanos. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Bien, aquí tenemos uno de tantos pasajes del Evangelio. El poder de Dios manifestándose en la persona de Jesús para bien del prójimo. Eso es, como dicen, el pan nuestro de cada día en el Evangelio, por todos los lados. A mí me viene a la mente la expresión de la gente en ese tiempo: Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y así sucede cada vez que alguien favorece al prójimo, cada vez que alguien respeta la dignidad de los seres humanos, cada vez que alguien hace el bien, el que aconseja, el que da buen testimonio, etc. El que hace el bien, en una palabra, está haciendo presente otra vez al Señor en medio de la humanidad. Bien, ya te dije, Polo, que hoy menciona el protagonista, la suegra. Entonces, aparte, yo diré algo, pero más adelante, a propósito de estas ilustres damas llamadas suegras. Pues bien, dice, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Dice aquí, me viene a la mente, cuando me tocó estudiar estas cosas en Roma, la Sagrada Escritura, que hay textos incluso autorizados, porque siempre hay testimonio de los escritos muy variados, manuscritos en distintos materiales, incluso papiros y demás. Y entonces los estudiosos eligen los que creen más pertinentes. Y no se me olvida que hay alguno que trae, se le pasó la fiebre y se puso a servirle. No a servirles, sino a servirle a Cristo. Y está bien. Pero de todas maneras, el que sirve al prójimo sirve a Cristo. Está sirviendo a Cristo. Pero simplemente ese detalle textual, y es que hay documentos muy autorizados, antiguos, es decir, escritos del Evangelio, que en vez de plural trae el singular referido a nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, un simple detalle, más bien para estudioso. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Ay, 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 ay. La población entera se agolpaba a la puerta. Que yo a veces he dicho, ay, si la humanidad entera se agolpara
detrás del Señor, buscando al Señor. Pero tristemente no es lo que vamos a resaltar más. Pero como suelo decir, hay gente que se ofende si usted le habla de Dios, si le menciona a Cristo. Y sin embargo, la población entera se agolpaba a la puerta, queriendo acceder, acercarse. Usamos en el programa anterior la palabra aproche, los aproches de un puente, approcher, como dicen en francés, que es aproximarse, abordar, aproximarse sobre todo. Entonces, ay, si todo el mundo quisiera aproximarse al Señor, como esta gente que se agolpaba a la puerta. Es decir, agolparse quiere decir que no hay espacio para tantos. Entonces, ay, si así fuera. El Señor curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Ahí quizá, Apolo, se puede notar, si todos fueron, un paquetón de gente fue buscando curación, ¿por qué no todos quedaron curados? Curó a muchos, no dice a todos. Yo oí una vez al padre Emiliano Tardif hablando de eso, que él hacía la oración y unos se curaban y otros no. Así sucedía. No era automático para todo el mundo. Entonces lo mismo sucedía con el Señor. No curaba, dice, curó a muchos. Pero no encuentra usted que diga, curó a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Es misterioso, porque hay algunas condiciones que pone el Señor, y el Señor mismo, Cristo, revela un criterio fundamental en esto, cuando dice, tu fe te ha curado. Entonces, no es automática la cosa. El poder de Dios, sí, pero hay una respuesta del ser humano. Y no, entonces, al padre Emiliano le preguntaron, y yo oí, respondiendo sobre eso, dice, a unos sí, a otros no. Y entonces contaba aquello de que a veces le decían y tenían que hacer oración. Yo lo que me imagino es cuando mi hermana estaba enferma, Carmen Nelia, y él venía, el padre Emiliano, para la Altagracia de Santiago, lo detuvieron para que entrara a ver a mi hermana en la carretera de Moca a Santiago. Entonces entró rapidito, hice una oración, y lo que le dijo fue, allá oraré por ti. Y al final se curó ella, precisamente con la oración del padre Emiliano. De rápido, porque dice, tengo que irme porque me esperan. Entonces él contaba que a veces le pedía una oración y él tenía que irse, y entonces le decía al Señor, trabaja pronto que me tengo que ir. Porque él era un poco bromista. Dice, mira, atiende que tengo que irme. Y sucedía lo de la curación, otras veces no, pero aquí está expresado así, de esa manera. Curó a muchos el Señor. No es que no tuviera poder suficiente, pero no cualquiera merece la obra de Dios. Y Dios solo sabe cuándo conviene y a quién conviene, etcétera, etcétera. Perfecto. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. ¿Te suena? Sí. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús? Tú lo que viniste fue a acabar con nosotros. Sabemos bien quién eres tú. Y decíamos, hasta el demonio reconoce el poder de Dios. Hasta el demonio. Entonces, y aún así, Polo, hay personas a las que le da tanto trabajo creer, que yo te pregunté a ti, ¿y por qué tiene miedo el demonio?
Entonces tú dijiste una razón y yo te añadí, diciendo, no solo cualquier oponente, sino que alcanza a ver el potencial de poder contra él, aunque valga la redundancia, es decir, la enormidad del poder. Entonces tiene que temer, como en el pasaje anterior, porque ahora lo que dice es, como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Es el dueño y Señor, Cristo. Los demonios hablan si Él se lo permite. Ese es Dios. Y si habla algún demonio, Dios se lo permite, o alguien le abrió la puerta, porque también está esa condición, el poder del mismo ser humano, para el bien o para el mal. Entonces todo eso está implicado aquí. Siempre dejamos un poquito como, ¿qué nos quedará? Porque para reservar algo para completar en el segmento siguiente, entonces solo iniciamos esta partecita, Polo. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. La oración constante. Entonces, mentando a Dios, mentando demonios. Oración, ¿qué significa? Es cuestión de poder, es cuestión de fuerza. ¿Y dónde va a encontrar la fuerza? Y se dirá, claro, era el Hijo de Dios, Cristo. Sí, pero aún Él como hombre necesitaba fortalecerse con el poder de Dios. Y de paso nos da cátedra, porque si yo digo que alguien con buena intención, si quiere conducirse como es debido, solamente tiene que abrir el Evangelio y que los ojos vayan mirando a Cristo, a dónde va Él, qué hace, a quién sirve, qué dice, y ya casi no necesita uno nada más. Entonces, mirarlo, levantarse de madrugada e irse solo a orar. Poder de Dios requiere combustible, requiere llenarse de la fuerza de Dios. ¿Cómo? La oración. Aquí está planteado. Pero para que quede algo para el próximo segmento, lo dejo aquí. Escuché la oración, el oxígeno del alma. Sí, no, expresiones muy bonitas. Muy bonitas. Incluso en mi libro Reincidencias dediqué yo, y ahí hay hasta alguna frasecita, pero como tú no la inventaste, yo no te di los créditos a ti, pero las menciono ahí. Nos vamos a una pausa. Venimos en breve para continuar con la palabra en la parte final, la palabrita y otros contenidos. Siga con nosotros, y usted que nos ve a través de YouTube, me decía un amigo, compártalo y dígale a los demás también. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra, el evangelista San Marcos. Bien, lo dejamos antes de pasar a este segmento donde Cristo se iba oscurito, temprano, a orar. Entonces dice, Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Entonces, alguien tiene intención de orar y puede ser que uno mismo espante la oración inventándose que tiene que hacer cosas. ¿Qué santo era? San Vicente de Paúl. Me suena que le planteaban, y si tú estás orando y tienes que atender a un pobre, entonces atiende al pobre. Dejar a Dios por Dios, decía. Sí. Me parece que era, yo sé que era uno de esos santos franceses, quizás San Vicente de Paúl. Entonces, Cristo mismo hacía diligencia para orar y se le aparecía a la gente por otro lado. Varias veces descansar, orar. Entonces aquí son sus propios discípulos, sobre todo Simón, que la protagonista es su suegra en la perícopa que estamos compartiendo en este pasaje, el Evangelio del domingo quinto, como hemos dicho, del tiempo ordinario de la liturgia. Le dijeron, todo el mundo te busca. Entonces, la respuesta de Cristo podía haber sido, bien, vamos a atender a esa gente. No, mira cuál es la respuesta. Dice, Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. La iglesia en salida del Papa Francisco. La gente está muy contenta conmigo aquí. Sí, pero tengo que ir a otros lugares, al encuentro con otras personas. Como dicen nuestros campesinos, no puede uno casarse con lo mismo siempre. Entonces, la obligación de cumplir con la misión encomendada es también ir a otros lugares. A veces, una cosita práctica, Polo, es que nuestra gente se aferra a los sacerdotes, por ejemplo, y si llega a apreciarlos, entonces no quisiera que se le fueran nunca. Y a mí me resuena esta expresión del Señor, también a esos lugares tengo que ir, allí también tengo que predicar, no solo aquí. Y se lo he tenido que decir a alguna comunidad, cuando he debido trasladar a un sacerdote, sucede lo contrario también, excepcionalmente, que la comunidad pida. Ay, sí. Hay anécdotas ahí en cantidad, pero la gente quería retener al Señor y el Señor dice, tengo que ir a otros lugares. Esa disponibilidad de la iglesia para no amarrarse a donde se está bien, a su zona de confort, como suele decirse, y quedarse ahí. No, también caminar hacia otros lugares. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Pasó haciendo el bien. Así debe pasar el cristiano también, haciendo el bien. Polo, lo dejamos ahí. Concluimos con la palabra y ahora entramos a la palabrita. Bien, la palabrita, porque estoy recibiendo sugerencia en el programa anterior. Como dice el libro Reincidencia. Fue Aproches. Complaciendo peticiones. Que me lo sugirió mi hermana Bernardita y se enteró, lo vio y me mandó un mensajito. Sí.
Entonces ahora fue la sugerencia del padre Domingo Vázquez Morales, nuestro querido amigo desde hace unos cuantos años ya. Parroquia San Ramón Nonato, Santo Domingo Este. Ah, eso sí no lo sabía yo. Sí. Lo tengo, pero desubicado. Sí. Entonces, él nos mandó ese pequeño titular que recorté ahí: investigan casos de colusión en compras públicas. Nos mandó la foto de alguna prensa, no sé cuál, y dice, investigan casos de colusión en compras públicas. No es una palabra común en el habla dominicana, pero bien, ahí está. Colusión, ¿qué es? Ahí tienen, dice, trae el diccionario de la Academia, que es del latín colusio, colusionis, y significa en el derecho pacto ilícito en daño de tercero. Dos se ponen de acuerdo y perjudican a otro. Eso es colusión. Entonces, coludir, que es el verbo, significa cometer actos de colusión. O sea, pactar con alguien en perjuicio de un tercero. Incluso ahí les pongo que hasta en inglés, collusion, igual se utiliza también esa misma palabra, como lo ven ustedes ahí, en el extremo derecho superior de la imagen con los textos. Esto tiene que ver entonces, me vino a la mente, connivencia, disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven. Confabulación. Entonces, confabulación, connivencia, ¿cómo? Que me vino a la mente a propósito de colusión, porque es pactar para dañar a otra persona, a un tercero. Y el que pacta, entonces, está en connivencia y se confabula contra. Es fácil pasar, digo yo, de una palabra a otra. Pero la palabra central hoy era colusión. Y es pacto ilícito en daño de un tercero. Así es. Concluimos con la palabrita. Entro ahora a mi cápsula. A la cápsula, ciertamente. Aquí la tengo, del compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el 415. Dice, los medios de comunicación social se deben utilizar para edificar y sostener la comunidad humana en los diversos sectores económico, político, cultural, educativo y religioso. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. La cuestión esencial en este ámbito es si el actual sistema informativo contribuye a hacer de la persona realmente mejor, es decir, más madura espiritualmente, más consciente de su dignidad humana, más responsable, más abierta a los demás, en particular a los necesitados y a los más débiles. Y por último, otro aspecto de gran importancia es la necesidad de que las nuevas tecnologías respeten las defensas culturales, las legítimas defensas culturales. Así dice este número 415. Bueno, lo que yo veo, Polo, es que tú estás respirando por la herida. Así es. Y entonces, dos aspectos de este número tienen que ver, están tomados de intermirífica, que como yo le digo a los estudiantes de comunicación de la Madre Maestra, es como la carta magna de nuestra iglesia referente a los medios de comunicación y es fruto del Concilio Vaticano II. Sí. Entonces, qué importante. No podemos quizás entretenernos mucho tiempo porque el tiempecito que nos queda nos debemos distribuirlo. Wilsenia, ¿cuánto nos quedará? Para dosificarlo. Bien. Entonces, pero miren ustedes,
un tema tan sensible, la comunicación, y nunca lo fue tanto como ahora. Como ahora. Nunca lo fue tanto como ahora. Porque para comunicarse antes que tuviera que esperar que llegara un barco de Europa a América con una noticia, Meses. si era un muchacho que había nacido, cuando llegaba la noticia ya estaba en la escuela el muchacho. Entonces, y sin embargo ahora hasta guerras transmitidas en directo, en vivo o en muerto. Sí. Porque si es guerra, Sí. entonces, dime tú, ahora, las redes sociales, que incluso los periódicos se han volcado hacia las redes, no es que dejen de existir, pero con perdón tuyo, Polo, que veo ahí los periódicos Camino en papel, hace siglos que yo no le pongo la mano a la prensa que no sea digital. No veo prensa si no es digital. Y luego noticias que andan en las mismas redes tomadas de la prensa digital. Entonces, qué responsabilidad tan grande. Procurar que la humanidad quede un poco mejor después de ser informada. Y sin embargo, cuando yo veo que alguna prensa, porque siempre hubo prensa amarillista, como se decía, y luego en las redes tratan de llamar la atención aún con inmoralidad, aunque se pisoteen los valores. Lo que importa es que tiene 3 millones de likes y hasta le pagan por eso. Por eso. Entonces, no importa lo que tú tienes que hacer y cuánto te tienes que rebajar o cuánto tienes que falsear la verdad para que ponerla atractiva. Si es un escándalo, mejor todavía. Y ponerlo de lo más llamativo, no importa qué precio. No se compadece con eso. No. Que es bien comunicar e informar y al mismo tiempo mejorar a la humanidad, que crezca la condición humana. Bueno, Polo. Y por último, Monseñor Roberto, lo escogí porque el 18 de este mes tendremos elecciones municipales y entonces los medios pueden jugar un papel muy importante edificando, no sembrando división, odio y como esa tendencia a la violencia. Como decíamos la otra vez, el tono positivo, por ejemplo, de resaltar las instituciones que van a realizar el trabajo de las elecciones, no desacreditar, sino exaltar y tratar de que mejoren. Exacto. Ciertamente. Eso es. Polo, yo tengo deuda grande hoy, bueno, antes de que tú... Te trajo una biblioteca ahí. Sí, porque se van acumulando, pero ahora todos tengo que agradecérselo a una sola institución y a una sola persona, que es el padre Pablo Mella, de los jesuitas, encargado de publicaciones del Instituto Superior Bonó. Mi amigo Pablo Mella. Pablo Mella. Y entonces me han hecho llegar, como a otras personas y a otros obispos. Entonces, miren, San Ignacio de Loyola, autobiografía y ejercicios espirituales. Bien, propiamente de su mano, San Ignacio no escribió autobiografía, pero logró alguien que le diera el permiso de ir anotando lo que él dijera ya en lecho de muerte, y de ahí viene lo que se llama autobiografía, que no la escribió de su mano San Agustín, sino por medio de un amanuense. San Ignacio. Dije San Agustín. San Agustín. Ay, santo Dios, los años. Acecha. Tú tienes que estar pendiente que tú di que eres el joven. Ve, ese de San Ignacio. San Ignacio. Entonces, dando un salto de San Ignacio a la actualidad, el padre Cristian Peralta, jesuita, desde el vientre materno te llamé, reflexiones sobre el aborto. Esto es Editorial Universitaria Bonó, junto con la MSC,
ediciones de Misioneros del Sagrado Corazón, sobre el tema del aborto amplísima y adecuadamente tratado. Ya ese lo conocía yo. Sí. Entonces, mira qué librote, Pedro Miguel Lamed, Amén y Aleluya. Y aleluya. Y es Vida y Mensaje del padre Pedro Arrupe, que fue un gran superior de los general, como lo suelen llamar, de los jesuitas. Mira qué foto más bonita, más alegre, sonriente. Fue un hombre muy admirado. Yo lo recuerdo bien, porque se supone que no lo traté y que él era más viejo que yo y lo que sea, pero resonaba su testimonio, su palabra. Entonces todo este libro está dedicado a quien escribió la primera biografía de Arrupe. Ahora volvió a hacer este libro en forma, dice, como más amena. Espero disfrutarlo. Y por último, dando las gracias de los libros, Francisco, un Papa para el tercer milenio, mística, sinodalidad, pobres. Raúl Versosa Martínez. Monseñor Raúl Versosa Martínez escribió respecto al Papa Francisco, un Papa para el tercer milenio. Quiere decir que estamos muy agradecidos, Polo, por todas estas, y especialmente, como dije, al padre Pablo Mella, que me mandó. Polo, ¿usted me permite? Antes de que tú entres de una vez, okay. Este es brevísimo, nada más, que yo de vez en cuando pongo una broma. Esta es una bromita que me gustó. Oiga, una caricatura grotesca si se quiere, pero pega. Oye, Polo, si tú no la has visto, dice, este señor, mira, Polo, la imagen. Sí. Ya tú te imaginas, hablándole a este que está aquí, con aspectos más de infeliz. Entonces dice, canta mal, toca horrible, no escribe nada profundo, no tiene personalidad. Usted, Ramiro, está condenado al éxito. Eso es de ironía para allá, sarcasmo. Sí. Porque, oiga, canta mal, toca horrible, escribe bobería, no tiene personalidad, usted, mi amigo, está destinado al éxito. No le bajó la autoestima, lo enterró. Entonces, no, porque el sarcasmo está en que parece que eso es verdad. Okay. Que esas son las condiciones para triunfar en determinados medios. Eso daría pena. Sí, que haya que llegar ahí. Pero lo triste es que parece verdad, que haya que llegar a eso, que solo la vulgaridad triunfe, la vacuidad, lo demás, Polo, ya no. Bueno, la Universidad Católica Madre y Maestra tuvo su graduación. Y allí, bueno, felicitar a todos los graduandos, pero hay dos personas que quiero destacar. Mi amigo Juan Felipe Pichardo, Juanfe, tuvo parálisis cerebral y él se graduó summa cum laude. Eso anda mucho en las redes. Hasta yo tuve que verlo. Sí, tuve el honor de impartirle 2 asignaturas, un joven a Milady, su madre. Nuestro abrazo a toda su padre murió en la pandemia y era como la luz de sus ojos. Y Juanfe levantó su diploma dedicado a su papá. Y a su tío, que era, decíamos, como la sombra, que era que siempre estaba con él, una tutora también. Así que Juan Felipe, éxito en tu vida y lo ha demostrado. Y lo otro, monseñor, Paola María Marte Hernández, hija de Guillermo, se graduó summa cum laude también. Así que felicitaciones a Gleiri, a Emmanuel, a todos ellos. Yo he dicho que aquí decimos Paola. Si un italiano lo oye, le suena raro.
porque el nombre es italiano, ellos dicen Paola, Paola, pero aquí eso no tiene remedio ya. Pero sus 3 hijos ya se graduaron, Manuel está haciendo una especialidad en Brasil, así que éxito a Guillermo y a Gleiry con todo el cariño. Bien. Y por último, saludar al padre Almonte, que pude verlo. Un abrazo, muy seguidor del periódico Camino. Francisco Almonte Valdés. Me dio clase a mí en el seminario menor, incluso de francés. Y él era el prefecto. Sí. El Esa padre generación. Almonte, y luego fue formador en el seminario de Santo Tomás. Y en Santo Cura de Ars. Un año o 2. Sí. Así que lo apreciamos tremendamente, y mi familia también. Tengo una deudita, Polo, que hay que pagar. Ay, perdón, al padre Carlos Santana, gracias por el detalle de que me equivoqué. Te corrigió el una himno. canción. El himno es a Sánchez. A Sánchez. Y yo canté. Parece que yo no soy tan viejo que no distingo bien esos himnos. Le di las gracias, sí. Entonces, la suegra, señores, que les dije, voy a abreviar, pero aquí en mi libro, en la página 89, yo tengo algo que se llama La Suegra. Y hoy, como el Evangelio la mencionaba, entonces yo resumo diciendo, caramba, cuánto se maltrata a esa pobre dama, porque ni los merengues de Johnny Ventura la respetaban, que si la suegra se muere, que la entierre boca abajo, así se quiere salir. Que se hunda más para abajo. Entonces, y así digo, en la misma Academia de la Lengua, cuando se busca suegro o suegra, en la acepción cuarta dice Canarias, rodete para llevar peso sobre la cabeza. Suegra es sinónimo como de babonuco, que dicen aquí, que en el sur dicen rodillera. En el sur no dicen babonuco, dicen rodillera. Rodillera, pero no porque se ponga en la rodilla, sino porque es una ruedita. Eso lo explico yo, en uno de los libros tomé esa palabra. Pues bien, pero abreviando, luego una planta por ahí que se llama, con las hojas grandotas, lengua de suegra. Ay, Dios mío. ¿Y qué hizo esa dama para que la traten tan mal? Y ahora a mí me regalaron en un cumpleaños un cactus con las espinas más temibles que yo he visto en un cactus. Grandísimas. Y pregunté, ¿y cómo se llama la matica? Me dijeron, silla de suegra. Dios mío, silla de suegra. Entonces, termino con esta anécdota, que fue que se la oí a mi amigo Santiago Silva Retamales, un gran obispo chileno, biblista, coincidimos en el CELAM, en varias cosas. Entonces, yo le oí esta anécdota tan bonita, que un diácono estaba leyendo este evangelio que compartimos hoy. Entonces dice, fue el Señor a visitar con Andrés y Juan, a visitar a Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. La tomó de la mano y se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Y el diácono, que era buen lector, no leía con los ojos clavados así, sino así. Entonces, cuando miraba a la asamblea, no se dio cuenta que un golpe de brisa vino y le corrió las hojas. Entonces, cuando bajó la vista, le cayó a donde decía, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Porque Jesús le curó la suegra. Pero fue que la brisa le llevó al pasaje de la pasión del Señor, donde después del canto del gallo y lo demás, lo negó y dice, y saliendo afuera lloró amargamente. Hasta en la brisa está contra la suegra, Polo. Y mira, hay tantas suegras buenas que toman a los demás como un hijo. Hacemos una pausa. Venimos con nuestra oración final. Esto es comunicación y vida.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te damos gracias, Padre, por todas las personas mayores que marcaron positivamente nuestra infancia y aún después. El círculo amplio, no solo de parientes, sino de vecinos a quienes respetábamos e incluso besábamos la mano, pedíamos la bendición para que tú recompenses a los que ya salieron de este mundo y están en tu presencia, y también para que se multipliquen las personas mayores que den buen testimonio a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, al futuro de la sociedad. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que la próxima semana volvamos a encontrarnos en Comunicación y Vida.